Sí se ve, doctor. Ya. Entonces el otro tema que corresponde a la clase de hoy es hablar sobre fracturas de platillo tibial. Bueno, como objetivo en esta parte de la clase es pues tenemos como objetivo definir las fracturas de tibia proximal y conocer su clasificación, hacer un diagnóstico clínico y radiográfico de las fracturas de platillo tibial según su clasificación y conocer qué tipo de tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, ¿no? Entonces ese es el objetivo que nosotros tenemos en esta parte de la clase. De manera introductoria, nosotros tenemos que las fracturas de platillo tibial representan más o menos el 1% de todas las fracturas, ¿no? Y de este 1%, la mayoría, o sea, casi el 70% corresponden a las fracturas del platillo externo o cóndilo externo del platillo tibial. Cuando nosotros hablamos de platillo tibial es toda la parte metafisiaria articular de la tibia, ¿no? Entonces, estamos hablando del 70%, que casi la mayoría son del cóndilo externo, y solamente el 10 a 23% representan al otro lado, al cóndilo medial, ¿no? Y más o menos un tercio son bicondiles, o sea, van asociados a los dos tipos de fractura o se comprometen los dos cóndilos. Las fracturas de platillo tibial pueden producirse por una gran variedad de fuerzas, ¿no? Hablando de mecanismo de producción de fracturas, puede ser en valgo o en varo forzado, puede ser por compresión axial, por ejemplo, cuando hay caídas de altura, puede ser en flexión, puede ser en extensión o puede ser un traumatismo directo, ¿no? Entonces, bueno, explicarles qué es un valgo, un varo, yo creo que ustedes ya saben, ya son alumnos de quinto año y yo creo que no hay necesidad. Pues de todas maneras ahí hay imágenes, ¿no? Cuando es un valgo y cuando es un varo, ¿no? Entonces, cualquiera de estos mecanismos te pueden producir una fractura en platillo tibial. Acá, por ejemplo, tenemos imágenes, ¿no? De cómo se puede producir una fractura de platillo tibial, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una persona escalando una pendiente. Imagínase caer ahí, póngase 5, 7, 10 metros y caer, pues, parado, ¿no? Definitivamente, pues, aparte de que vas a tener no solamente lesiones en platillo tibial, sino en muchas zonas del cuerpo, ¿no? A veces también por atropellamiento, ¿no? Que puede ser en bar o en valgo forzado o combinados, ¿no? Que te van a producir este tipo de fracturas y generalmente son fracturas de alta energía, ¿no? Alta energía, dependiendo del grado de energía expelida en el hueso, pues vamos a tener el grado de conminución que se va a presentar o las lesiones asociadas que se van a presentar a este tipo de fracturas. ¿Qué factores influyen en el tipo de fractura, no? Va a depender mucho de la magnitud en la cual o la fuerza con la que se produzca esta fractura, ¿no? Va a depender de la posición en la que ha estado la rodilla al momento de producción de la lesión, y va a depender también de la calidad del hueso, ¿no? Cuando es una persona joven, pues definitivamente el tipo de fractura que se va a producir va a ser generalmente por cizallamiento, que ven en la figura 1, pero si ya tenemos una persona ya anciana, generalmente por el grado de osteoporosis, un simple mecanismo de baja energía te puede producir este tipo de fractura, pero generalmente no son fracturas por cizallamiento, sino son fracturas ya por hundimiento, ¿no? Y no todas las fracturas de platillo tibial van a tener lesión ligamentaria, pero dependiendo de la severidad y el compromiso del hueso, vamos a tener que no solamente puede haber lesión ligamentaria, sino también a veces hay lesiones meniscales.
Nosotros tenemos dos tipos de grupos como mecanismo de producción de las fracturas en fracturas de platillo tibial, ¿no? Un grupo que son en pacientes jóvenes con un buen hueso, que son que para que se produzca la fractura ya dijimos que tienen que haber mecanismos de alta energía, y en pacientes ancianos con osteoporosis, en donde el mecanismo es de baja energía. Cuando nosotros tenemos traumatismos de alta energía, lo que vamos a tener pues son a veces extensas lesiones de tejidos blandos, contusiones, lesiones expuestas, síndromes compartimentales, lesiones vasculonerviosas. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las fracturas de platillo tibial en pacientes jóvenes generalmente te condicionan a veces a la presencia de todas estas características que les estoy mencionando, que no sucede en los ancianos, ¿no? En cambio, en los ancianos, como son traumatismos de baja energía, generalmente son pues lesiones cerradas, no vamos a tener compromiso de partes blandas, no hay muchas desviaciones axiales. Acá el único problema, pues, como lo ven en la diapositiva, en este tipo de pacientes es la calidad ósea, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos fracturas en ancianos de platillo tibial, y que sobre todo son fracturas por hundimiento, por osteoporosis, acá el problema es al momento de la elección del implante que tú vas a colocar para fijar esa fractura, ¿no? Que como siempre y les vengo repitiendo en cada momento, son implantes que cuestan regular precio, ¿no? Entonces, eso a veces es nuestro caballito de batalla, ¿no? Que la mayoría de pacientes no cuentan con dinero para comprar el implante adecuado, y tienes que ver la manera de que quede bien esto, ¿no? Entonces, por ambos lados tenemos problemas. En los traumatismos de baja energía, el problema es mecánico, ¿no? La fijación de mis placas con tornillos en un hueso osteoporótico, ¿no? En cambio, en los traumatismos de alta energía, que es en gente joven, el problema más que todo no es mecánico, sino biológico, ¿no? Porque generalmente este tipo de fracturas viene asociado a lesiones de tejido blando, ¿no? Y ese generalmente es el problema. Nosotros manejamos una clasificación que es la clasificación de Chasker para las fracturas de platillo tibial. Acá, como ustedes ven, tienen los tipos de fracturas. La tipo 1, que es solamente compromiso del cóndilo externo. La tipo 2 es una fractura por hundimiento central y con fractura, no hay hundimiento y fractura del cóndilo externo. El tipo 3 es hundimiento puro, y tipo 4 ya tenemos compromiso, aparte de combinación, compromiso del cóndilo medial. El tipo 5 son fracturas bicondilias, y el tipo 6 son fracturas Chasker, que a veces son multifragmentarias, son pacientes que tienen comprometidos los dos cóndilos y aparte tienen una extensión diaficiaria de la fractura, ¿no? Acá tienen, miren, tipo 1, separado solamente el cóndilo externo. Generalmente se produce por mecanismo de baja energía en jóvenes, ¿no? Acá tengo un Chasker tipo 2. Aparte de que hay separación del cóndilo externo, tenemos este hundimiento, ¿no? Se produce también por baja energía, hay una torsión lateral y una sobrecarga axial. Este tipo de fractura lo vemos habitualmente en pacientes ancianos con hueso osteoporótico. La tipo 3, que aparte de la fractura y hundimiento del platillo externo, también por una sobrecarga axial, se presenta generalmente en ancianos, y el hundimiento generalmente central, ¿no? Acá tienen el Chasker tipo 4, que es netamente una fractura del platillo tibial medial.
poco frecuentes y su mecanismo de acción generalmente es de alta energía, ¿no? Por un mecanismo de varo más que sobrecarga axial. Y a veces este tipo 4 está asociado a lesión de partes blandas. El tipo 5, que es la bicondilia, que es la más frecuente, es más frecuente, son fracturas de cóndilo medial con hundimiento o hundimiento separación de lateral, ¿no? O sea, son a veces fracturas asociadas. Hay mecanismos de alta energía y lamentablemente pues son las más frecuentes y son de difícil tratamiento, ¿no? Y esto se da en gente joven porque son mecanismos de alta energía. Y la más compleja, ¿no? Tenemos el Chasker tipo 6, que es una fractura bicondilia que ya tiene extensión o afectación metafisio-diaficiaria, ¿no? Y esto generalmente es por mecanismos de alta energía, caídas de altura y zonas de peor pronóstico. Acá tenemos una clasificación, aparte de la clasificación de Chasker que hablamos, esta es la clasificación AO, en donde pues ahí lo ven, lo dividen a las fracturas de platillo tibial. La tibia es segmento 4 porque es proximal 1 y como es extraarticular le ponen A, ¿no? La extraarticular tipo A lo dividen en A1, A2, A3. La 1 es simplemente abulsión, la A2 metafisiaria simple y la A3 metafisiaria multifragmentaria. Eso significa que la tipo A son fracturas extraarticulares. La tipo B son fracturas parcialmente articulares. Ahí tienen la B1, la B2 y la B3. La B1 separación pura, la B2 hundimiento puro y la B3 separación más hundimiento. Y las más complejas, pues que ya tenemos, que son las articulares completas. Lo clasificamos en C1, C2 y C3. La C1 es una articular simple. La C2 es una articular con metáfisis multifragmentaria. Y la C3 pues es una articular multifragmentaria, que esas pues definitivamente son de muy mal pronóstico. El diagnóstico, el diagnóstico es como para toda fractura, pues no va a llegar un paciente con mucho dolor, edema, impotencia funcional, deformidad, etcétera, ¿no? Tienen una alta sospecha de eso, lo que ustedes van a solicitar como apoyo de diagnóstico, pues una prueba de imagen a la cabeza, una radiografía simple en 2 planos, frontal y lateral. A veces hay dudas si se pide radiografías oblicuas en 45 grados, pero raramente basta con las incidencias AP y lateral, es más que suficiente. Para el diagnóstico de cualquier tipo de fractura, como ya les mencioné en algunas clases, me basta con la radiografía. Pero ya nosotros, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico que hay fractura en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en platillo tibial, y yo quiero planificar mi cirugía, entonces le tomo una tomografía. Entonces la tomografía para mí no es para diagnóstico, sino para planificación operatoria. ¿Por qué? Porque la tomografía yo voy a ver el compromiso óseo en todos los planos, ¿no? En todos los planos voy a ver cuántos fragmentos hay, en qué posición está, cuál va a ser mi abordaje, qué tipo de implante voy a utilizar. Entonces no me sirve para diagnóstico, sino para planificación operatoria. La resonancia generalmente nosotros lo utilizamos acá en rodilla para ver la severidad del compromiso, ya sea meniscal o ligamentaria, ¿no? La angiografía en algunos casos que sospechemos de lesiones vasculares. Entonces ahí tenemos las radiografías, ya sea en frontal, lateral, oblicua, o a veces se hacen en estrés, que antes se utilizaban para ver algún compromiso ligamentario, pero actualmente con el advenimiento de la resonancia pues ya no utilizamos eso, ¿no? Tomografía, que ya les dijimos. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura de platillo tibial vistas en frontal y en lateral. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de tomografía donde se ve el hundimiento. Acá para ver el compromiso de partes blandas o ligamentarias en la resonancia.
los cortes que se hacen, ¿no? en las tomografías para planificación operatoria. ¿Qué características va a tener la fractura? Eso va a ser importante para nosotros, ¿no? Porque tenemos que ver el grado de lesión de los tejidos blandos, el grado de luxación, el grado de conminución, el grado de afectación articular, el grado de calidad ósea y si hay lesiones vasculonerviosas asociadas. Entonces, todas estas cosas que les estoy mencionando es importantísimo para la planificación operatoria. Y si tú haces una buena planificación operatoria, definitivamente, pues, el pronóstico de esa fractura de ese paciente va a ser bueno. Si haces una mala planificación y no actúas adecuadamente con el implante correcto o la técnica quirúrgica correcta, definitivamente el grado de recuperación del paciente va a ser menor, ¿no? Aquí tenemos algunas radiografías donde tenemos fracturas del platillo tibial, ¿no? En cuanto al tratamiento, definitivamente toda fractura de platillo tibial definitivamente es quirúrgico, ¿no? Si nosotros tenemos dos tipos de fracturas, como en todo hueso, tenemos fracturas abiertas y fracturas cerradas, ¿no? Entonces, las fracturas cerradas definitivamente, pues el tratamiento es con placa y tornillos, y si tenemos fracturas expuestas, pues definitivamente el tratamiento ideal es la fijación externa, ¿no? ¿Por qué fijación externa en las fracturas expuestas? Lo que pasa es que para que no haya una proliferación de bacterias en el foco de la fractura, definitivamente tiene que haber estabilidad. Si yo no le doy estabilidad a un hueso, mientras más se mueve el hueso va a haber mayor deterioro de las partes blandas, de los músculos, de la piel, del celular subcutáneo. Entonces, la proliferación bacteriana va a ser mayor, ¿no? Entonces, el hecho de que yo le coloque un fijador externo, lo fije, le dé estabilidad y evite que esa fractura se siga moviendo o el hueso siga lesionando las partes blandas, es como si yo le estuviera dando una profilaxis contra la sepsis a esa fractura, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Es importante, este tipo de fracturas también a veces hacen síndromes comportamentales, que también se tiene que dar tratamiento al momento de que uno entra a hacer el tratamiento definitivo, ¿no? Felizmente lesiones vasculares son poco frecuentes, las neurológicas sí, generalmente lesiones del nervio ciático popliteo externo. Dentro del tratamiento tengo como objetivo, como en toda fractura articular, estabilizar la articulación, tengo que tener una buena congruencia articular, una articulación indolora y una buena movilidad. Si tú logras eso, definitivamente date por satisfecho que has hecho un buen trabajo. Otros objetivos tenemos, pues, si nosotros entramos a hacer una estabilización quirúrgica, tenemos que evaluar bien también cómo está la calidad o el compromiso de partes blandas, ¿no? Entonces tenemos que entrar, si hay un síndrome comportamental, pues entrar a hacer una descompresión de los compartimentos para una mejor preservación de los tejidos blandos. Hay que hacer una reconstrucción de las superficies articulares, hay que restituir los ejes mecánicos normales y permitir que este paciente tenga una movilidad precoz, que es el eje del tratamiento, ¿no? A veces los pacientes vienen con lesiones vasculares que también se tiene que dar tratamiento, porque si no el paciente va a terminar amputado. Si diagnosticas un síndrome comportamental, tienes que darle tratamiento y hacer la descompresión comportamental. Si es una fractura abierta, hacer una buena limpieza quirúrgica, debridar todos los tejidos malos y fijarlo con fijación externa. Si tenemos una luxación, hay que regresarla a su sitio y fijarlo. Y si tengo una rodilla flotante, pues hay que darle como tratamiento tanto a la parte superior como inferior donde está fracturado. Y el politraumatizado, pues ya el manejo es totalmente distinto, ¿no?
Dentro del tratamiento quirúrgico de las fracturas de platillo tibial, raramente son una urgencia, ¿no? Salvo que llegue pues con una fractura expuesta o con lesión neurovascular, ahí sí se convierte pues en una urgencia, ¿no? Pero si no, generalmente son pacientes que llegan con fracturas cerradas, que son cirugías diferidas ya para cirugías selectivas y te va a permitir una mejor planificación, ¿no? Cuando acá hablamos de cirugía diferida, es lo que les mencionaba antes, ¿no? Se utiliza el fijador externo que te va a permitir como un puente, o sea, es un puente que te permite una recuperación de todos los tejidos blandos, aparte que te permite una buena recuperación de los tejidos blandos, va a permitir que te preserve la longitud del miembro y de los ejes, ¿no? Que después en un segundo tiempo ingresas y haces la cirugía definitiva. Cuando nosotros ya planificamos nuestra cirugía y tomamos la decisión de operar a este paciente, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que nosotros hemos visualizado en la tomografía, preparar y ver qué tipo de acceso quirúrgico voy a tener, ¿no? Generalmente a veces son accesos quirúrgicos dobles y a veces cuando hay mucho compromiso articular, nos ayudamos un poco de la artroscopía. Estos son más o menos los abordajes, ¿no?, que se hacen. Puede ser anterior, posterior interno, externo o abordajes mínimamente invasivos. Ahí tienen en figuras, miren ahí la segunda figura es un acceso medial, que digo un acceso lateral. La figura 2 es un acceso medial para el platillo tibial. A veces hay necesidad, cuando hay hundimientos, utilizar injertos óseos o sustitutos óseos, que dependiendo de la cantidad, puede ser un autoinjerto de la cresta ilíaca o a veces también se compran, ¿no?, sustitutos óseos, ¿no? La estabilización puede ser con fijación externa, puede ser con tornillos, puede ser con placas. Hay fijadores híbridos que son muy costosos, que no lo utilizamos, o hay fijadores articulados también que tampoco los utilizamos por su costo, ¿no? Pero generalmente el manejo de fracturas cerradas de platillo tibial es en base a placa con tornillos. Estos son más o menos, miren, los abordajes. Ahí, por ejemplo, tengo un abordaje medial, que son amplios, y un abordaje lateral para ingresar a fijar las fracturas, ¿no? La clave al momento del acto quirúrgico, pues es la reconstrucción de la superficie articular, que tiene que ser anatómica, tener una compresión interfragmentaria para que esos fragmentos no se muevan. Y a veces, como hay zonas, sobre todo en ancianos, hay hundimiento del platillo, hay que utilizar, como les dije ya, injertos óseos o sustitutos óseos para ingresar en el lado donde ha habido hundimiento, ¿no? Se fija con placas, dependiendo, ¿no?, si son hueso joven, placas convencionales, pero si son hueso osteoporótico, hay que utilizar placas de bloqueo. Las reparaciones ligamentarias o meniscales generalmente no se hacen en el mismo acto quirúrgico, sino posteriormente, cuando el paciente ya se recupera de todas las partes blandas. Acá tenemos algunos casitos, miren, de pacientes por ejemplo, ahí tienen una caída del cóndilo externo. Fue suficiente con colocación de dos tornillos de tracción. Fue más que suficiente, ¿no? Acá otro casito donde tenemos que ya hay compromiso metafisiario más del cóndilo lateral. Sí ya necesitó de una placa de sostén, ¿no? Se puso una placa de sostén con tornillos de fijación. Igualito acá, ¿no? Miren esa caída del cóndilo lateral, que se fijó con una placa y tornillos. Estos son los fijadores híbridos, ¿no?
que se utilizan cuando hay graves lesiones de tejidos blandos, ¿no? Esos son espectaculares, pero esos fijadores, este tipo de Ilízaro, pues solo el sistema vale como 5,000, $6,000, ¿no? Que es imposible comprarlos, ¿no? Que son buenos porque te dan una buena reconstrucción de la superficie articular, te dan una buena estabilidad, te permiten una movilidad precoz y los resultados son excelentes. Lo que ya les mencioné, en hueso osteoporótico definitivamente en ancianos tienes que utilizar sí o sí fijadores internos bloqueados, ¿no? Que en el mercado existen, felizmente ya los costos cada día son menores, son unas placas cuyo tornillo se ancla, la cabeza del tornillo se ancla en la placa y eso evita que el aflojamiento de un hueso osteoporótico, ¿no? Acá miren, un casito de un paciente de 24 años, miren, este es un Chasker 6, por ejemplo, miren el grado de conminución que tiene a nivel metafisiario, el compromiso articular del cóndilo externo, tiene una extensión metafisio-diaficiaria y tiene un hundimiento en la parte central, ¿no? Miren, esas son generalmente las fracturas de muy difícil tratamiento, ¿no? Acá miren, le pusieron una placa bloqueada, una placa LSP de tibia proximal, así se llama, placa LSP de tibia proximal, con tornillos de bloqueo, ¿no? Una buena congruencia articular, paciente, excelente evolución satisfactoria. Doctor, una pregunta. ¿No dijo que las placas de bloqueo eran para los huesos osteoporóticos? Claro, pero cuando nosotros tenemos fracturas muy complejas, como en el caso de acá de un Chasker tipo 6, a veces utilizamos también placas de bloqueo. O sea, lo ideal es, si tú tienes un paciente joven, un Chasker 6, que es demasiado inestable, y si tú le dices, si tienes dinero, cómprate una placa, es mucho mejor, definitivamente te va a ir mejor que la otra placa, ¿no? O sea, no es que esta placa no esté indicada en gente joven. Actualmente, tú te vas a países desarrollados, las placas convencionales ya no lo utilizan, todo es placa de bloqueo. Pero sino que acá todavía en países tercermundistas, estas placas de bloqueo generalmente solamente lo utilizamos en pacientes con hueso osteoporótico, pero lo ideal es utilizarlo en todo tipo de pacientes, porque son placas más anatómicas. Ok, doctor, gracias. Hay también list de tibia proximal, ¿no? Miren, ese es el sistema. Lo que ven afuera no es que este paciente le estén poniendo un fijador externo a la fractura cerrada, ¿no? Sino son distractores para reducir la fractura. Y miren como el sistema, con incisiones mini incisiones, ingresan la placa. Miren, incisiones, tres incisiones pequeñas y meten, mira, esta placa, que lo ven acá en la figura, ¿no? Ya no necesitas hacer incisiones muy grandes. Bajo visión fluoroscópica, mira, haces pequeños agujeros chiquitos y un grande para meter, bueno, no grande entre comillas, hablamos de un grande pues de 2-3 centímetros, de resto son agujeros pequeñitos de 1 centímetro cada uno para ingresar los tornillos, ¿no? Miren cómo ingresan la placa y cómo quedan. Ay, disculpen. Cómo ingresa la placa y ese es el definitivo. Miren, una placa que abarca prácticamente toda la pierna con incisiones pequeñitas, ¿no? Entonces, estas placas LIS de tibia proximal pues te dan una buena reducción articular, te fijan adecuadamente el hueso, te restauran los ejes mecánicos, son espectaculares definitivamente, sino que el costo es el problema, ¿no? Entonces, los resultados de las fracturas de tibia proximal, pues definitivamente van a depender del tipo de fractura, ¿no? El pronóstico de una fractura de tibia proximal no va a ser igual de una que tenga solamente fractura del cóndilo externo a una que sea un Chasker 6, ¿no? Es totalmente distinto.
va a depender también de qué tan comprometidos estén los tejidos blandos, y va a depender de la consecución de muchos objetivos que uno se pueda plantear al momento del tratamiento, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de resultados, por ejemplo, resultados buenos, ¿no? La media de movilidad de un paciente con fracturas de Chasker, hablamos pues de una extensión de cero, o sea, 3 grados o cero, o sea, una extensión completa, una flexión de 120 grados, o sea, la funcionabilidad después de una buena planificación y haber hecho una buena cirugía de platillo tibial es buena, no es mala, ¿no? El problema es que son también fracturas que tiene que ingresar una persona que tenga mucha experiencia, ¿no? Son de buen pronóstico dependiendo también, pues, del grado de lesión que haya tenido, ¿no? Bueno, estos ya son objetivos biomecánicos, ¿no? La técnica para la estabilización metafisiaria va a depender de la característica de la fractura, que ya les he repetido, características del paciente, características del cirujano, factores institucionales. Entonces, aunque no lo crean, todas estas características, estos factores, van a contribuir mucho al éxito de una cirugía de este tipo, ¿no? Imagínate que tú que te vas a un hospital y el cirujano que te atiende pues nunca ha hecho una cirugía de platillo tibial y ingresa a operarte. Definitivamente no va a ser igual a que entre un cirujano que ha hecho 50 rodillas de ese tipo, ¿no? O que vayas a un hospital en la cual el seguro no te cubre o no hay las placas de bloqueo y lo único que te proporcionan es una placa convencional. El resultado no va a ser el mismo. Entonces, como conclusión, la reducción anatómica y fijación rígida de la superficie articular, o sea, una estabilidad en la parte articular, te va a condicionar a un éxito de la recuperación de este paciente, ¿no? Hay que hacer una reducción funcional y estable de la metáfisis. O sea, en la articulación siempre tiene que haber una estabilidad absoluta y en la metáfisis tiene que haber una estabilidad relativa. Cuando nosotros hablamos de estabilidad absoluta es cuando los fragmentos pues no se muevan absolutamente nada, y eso es lo que se busca cuando uno hace una reducción anatómica articular. En cambio, si estás fuera de la articulación no necesitas mucho de eso, porque a veces si ustedes ven en las placas que he visto, las placas que se colocan, en la parte metafisiaria a veces le dejan libre de tornillos. Y sin ningún problema, porque ahí más bien lo que necesito es micromovimientos para que se dé un poquito de, ¿cuál es la palabra? Se dé los micromovimientos te condicionan a que las células formadoras de hueso lleguen más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Hay que restaurar la estabilidad articular, no solamente la estabilidad articular, sino también una buena reconstrucción de tejidos blandos, meniscos y ligamentos, y posterior a la cirugía, pues debemos tener una movilización activa y precoz, ¿no? Eso sería todo, muchachos. ¿Alguna pregunta?